Todo. Hola, muy bienvenidos, buenas tardes a todos y a todas. Agradecidos primero que nos puedan acompañar en este momento, en esta etapa, en este diálogo que hemos creado como Universidad Santo Tomás, y damos la especial bienvenida a todos nuestros oyentes, especialmente a nuestra comunidad académica y a todos los que forman parte también que nos miran a través de MOL TV. Estos son los diálogos que conectan Chile, aportes para una nueva constitución, y especialmente hoy queremos abordar el capítulo 9 de la propuesta constitucional respecto de sistemas de justicia. Más adelante haremos 3 diálogos más donde esperamos de alguna manera invitar a destacados académicos y profesionales que nos permitan darles sus distintas miradas a este proyecto que hoy día es tan importante para la definición de los próximos años en Chile. Yo quiero en primer lugar agradecerles a ustedes por mirarnos, por estar con nosotros, conectarnos. Agradecer también la oportunidad que me da también de poder moderar este debate a la universidad. Y sin duda a nuestros dos destacadísimos panelistas, a don Jorge Correa Sutil, abogado y licenciado en Derecho de la Universidad Católica de Chile, máster en Derecho en la Universidad de Yale. Ha sido un consultor, entre otros, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y de otras instituciones. Fue secretario de la Comisión Rettig, delegado presidencial ante el Congreso para las Reformas Judiciales, ex subsecretario del Interior y también ministro del Tribunal Constitucional. Y además fue decano en alguna oportunidad también de una destacada universidad. Así que muy bienvenido, Jorge, también a nuestros diálogos. Y también nos acompaña María Inés Horvitz Lennon, abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, y que integró entre los años 94 y 95 la comisión técnica que elaboró los proyectos de ley que dieron origen a la reforma procesal penal. Actualmente es consejera del Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado y profesora titular del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Le agradezco a ambos muy especialmente, y en nombre, como les decía, de nuestra rectora nacional, María Lía Ricard, y del equipo de decanos, su presencia en este importante conversatorio, yo lo llamaría diálogo, que efectivamente para nosotros es importante. La idea es que tengan cada uno de ustedes 15 minutos, después 5 minutos de réplica, y también vamos a dejar abierto al espacio a distintas preguntas que se puedan producir. Doy la palabra a continuación al profesor Jorge Correa Sutil. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias a la Universidad Santo Tomás por permitirnos esta conversación. Los sistemas de justicia, yo diría que las novedades fundamentales son las siguientes. En primer lugar, hay un fin al Poder Judicial, así se denominaba en la Constitución de 1980 y en la del 25, y pasa a denominarse como sistema de justicia. A mí me parece que los nombres importan. La palabra poder implicaba jerarquía, prestancia, igualdad con los otros poderes, y no tengo claro por qué se le eliminó. Yo creo que le va a restar jerarquía, y si fue para, da lo mismo la intención, si fue para restarle jerarquía o no, me parece un cambio inconveniente y sobre todo un cambio muy innecesario. Es cierto de que uno podría discutir teóricamente si el Poder Judicial es propiamente un poder o no, y en las constituciones del siglo XIX no se llamó Poder Judicial, pero me parece a mí que haberle quitado ahora ese nombre tiene un significado simbólico muy negativo. Además se les restan títulos honoríficos a los jueces, lo que me parece que termina por una idea de capitis diminutio del sistema judicial o de la judicatura que yo considero innecesario e inconveniente. Los parlamentarios se van a seguir llamando su señoría, el presidente de la República su excelencia, pero a los jueces ya no podríamos ni siquiera llamarlo su señoría.
hay prohibición constitucional para tratarlos con títulos honoríficos, lo que me parece a mí, francamente, un exceso para lo que es una constitución. Pero en fin, no es eso lo importante. En segundo lugar, se incorporan una serie de principios al texto constitucional. La gran mayoría de estos principios, voy a ser breve en esto, la gran mayoría de estos principios estaban ya en el Código Orgánico de Tribunales, no hay una novedad en su consagración, salvo uno o dos, y se suben de jerarquía de la Constitución a la ley, lo que yo considero positivo. Esto evita que las leyes puedan afectar algunos de estos principios y orientan a la ley a respetar los principios de imparcialidad y otros que están consagrados allí. Por lo tanto, creo que es positivo, no tengo ninguna crítica que hacer a esto, sino al revés, me parece que esto es bueno. Y el otro gran cambio, y con esto voy a terminar, porque me parece que son los tres grandes cambios, en una de esas hablo menos de 15 minutos, es el del Consejo Nacional de la Justicia. Encargado del gobierno judicial, del nombramiento de los jueces, de la promoción de los jueces, de la evaluación de la tarea judicial, de aplicar medidas disciplinarias a los jueces. Alguna vez disciplinaria y me dijeron que era exagerado, así que ejercer la función disciplinaria, trasladar a los jueces y remover a los jueces. Esta es un conjunto muy significativo de facultades que estaban distribuidas a lo largo y ancho del sistema judicial. Es cierto que todas ellas convergían finalmente en la Corte Suprema, pero para ser nombrado juez bastaba con el nombramiento de la Corte de Apelaciones, la proposición de la Corte de Apelaciones y el nombramiento por parte del Presidente de la República. Lo mismo para la evaluación periódica, disciplinar o trasladar a los jueces. Estaba distribuido, estaba desconcentrado, llamémoslo así, a lo largo del país en las distintas Cortes de Apelaciones, y ahora se concentra estas funciones en un solo órgano, que es el Consejo Nacional de la Justicia. Yo soy muy crítico de las funciones que se otorgan al Consejo Nacional de la Justicia y de la composición que se otorga al Consejo Nacional de la Justicia. Parto por la composición. Este cúmulo de funciones que acabo de mencionar se entregan no a un órgano judicial, sino a un órgano jurídico-político o judicial-político. De sus 17 integrantes, 8 son jueces elegidos por sus pares. Elegidos por sus pares. Esto, a mi juicio, es muy importante. Y 5 son nombrados por la Corte de Apelaciones a propuesta de la Dirección Superior, ¿cómo se llama? La Dirección, la Alta Dirección Pública, perdón. Y 2 son integrantes de los empleados judiciales, también elegidos por sus pares, y 2 son representantes de los pueblos originarios. Aquí no hay ninguno de estos, salvo los jueces, por supuesto, ninguno de estos otros integrantes requiere ser abogado. Tienen que tener una profesión y cierta experiencia, digamos, pero no requieren ser abogados. Me parece a mí que con este cúmulo de funciones, los integrantes designados por los propios jueces y aquellos designados por los empleados judiciales típicamente van a conformar un conjunto de vínculos entre sí, pagadores de favores. No estoy hablando mal de los jueces, estoy hablando de la naturaleza humana. Cuando se trate de elegir estos jueces por sus pares, se van a producir 2 tipos de combinación de grupos. El primero va a ser de orden político, digo político en un sentido amplio, jueces liberales versus jueces más conservadores, jueces más partidarios de la pongámoslo en caricatura, de la puerta giratoria, digamos, más liberales en materia penal, y jueces más sancionadores en materia penal. Pero en segundo lugar se van a formar grupos de protección mutua, no tengo dudas sobre esto. Cuando se trata de promover a un juez o se trata de remover a un juez, ciertamente las personas van a votar
por aquellos que mejor le garanticen que van a simpatizar conmigo. Creo que eso es parte de la naturaleza humana, no hablo mal de nadie, creo que esa va a ser la razón por la cual se van a elegir. Voy a elegir a fulano de tal en el Consejo Nacional de la Justicia, porque ese, creo yo, va a ser más favorable a que yo sea ascendido en mis funciones. Ese representa menos peligro para mi traslado o mi remoción. Se presenta más favorable para las calificaciones anuales que yo voy a tener. Entonces, creo que eso es tremendamente inconveniente, que va a haber un tráfico de influencias al interior, va a promover un tráfico de influencias dentro del Poder Judicial enorme, y va a significar que, que los elegidos efectivamente van a responder en algún grado o en otro a esas razones por las cuales lo eligieron, y van a favorecer a los jueces más liberales si son liberales, o más conservadores si son conservadores, o van a favorecer a los jueces que los eligieron en razón de amistad o de vínculos de otro tipo. Creo que eso es muy inconveniente. Y los representantes de la Cámara de Diputados, bueno, ciertamente van a llevar recados propios de la Cámara de Diputados. Los parlamentarios tienen intereses en la sentencia, tienen intereses en sus propias causas cuando son perseguidos de corrupción o cuando son desaforados, y ciertamente tienen intereses también para los electores de la región. El gremio de los no sé qué, de los pescadores, digamos, que el gremio del sindicato de no sé cuánto, la asociación de empresarios de no sé qué, o de los pequeños comerciantes de no sé dónde, que tienen una causa, un recurso de protección o una causa penal, una causa tributaria de otro tipo. Y ciertamente los parlamentarios, por su naturaleza, van a mandar recados, pues, si esa es la naturaleza de los parlamentarios. Y van a decir, dile al juez no sé cuánto, que si no quiere que lo removamos o si no quiere que lo sancionemos, bueno, yo te elegí a ti, representante ante el Consejo de la Magistratura, dile al juez no sé cuánto que se cuide en relación a esta causa, porque si no lo vamos a calificar mal este año, o peor aún, lo vamos a remover o no lo vamos a ascender. Entonces, me parece a mí que toda esta elección, ya sea por la Cámara de Diputados, ya sea por los propios jueces de aquellos que deben calificarlo, eso va a significar un tráfico de influencias enorme. Hoy día hay ciertamente simpatía por parte de las Cortes de Apelaciones cuando califican a los jueces, pero en la Corte Suprema ya no hay intereses que defender, y hay independencia, porque ya terminaron la carrera para que no corran cuestiones como las que he indicado. Entonces me parece a mí que es mejor el sistema actual. Ahora, ciertamente que tiene defectos y hay que corregirlos. Hay una forma muy abierta de calificación y hay una forma muy poco profesional de medir los méritos para ascender. Todo eso requería de una mejora en el plano legislativo. Yo habría justificado que se hubieran establecido bases para el sistema de calificación y promoción de los jueces en el texto de la Constitución, de tal manera de que hubiéramos mejorado nuestros sistemas de calificaciones y de promoción, que es malo, pero no restárselo a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema. Me parece que eso es un error que nos va a costar caro. Es lo que yo pronostico, no digo que esto esté establecido en las normas. Ciertamente alguien podría decir que las normas no van a producir ese efecto, pero yo he dado las razones por las cuales creo que esos efectos se van a producir, desgraciadamente, si se aprueba el texto constitucional. Respecto de la función de dirección del Poder Judicial, me parece bien que haya un Consejo Nacional de la Justicia. Me parece sobre todo bien que no siga esto entregado en manos de la Corte Suprema, porque no me parece bueno que la Corte Suprema distraiga sus funciones, ni me parece bueno que el gobierno del sistema judicial lo tengan 17 miembros o 21 miembros que son la Corte Suprema. Tampoco me parece bueno que lo tengan 17 miembros. Yo habría pensado en un órgano mucho más pequeño, integrado por el ministro de Justicia, por el presidente de la Corte Suprema, que lo presidiría, y por algunos miembros de la Corte Suprema y otros miembros elegidos por los jueces,
para gobernar el sistema judicial, para dictar autos acordados, para dar opinión de la judicatura respecto de las leyes, y para tener algunas otras funciones de gobierno, económicas y de otro tipo. Pero eso no justifica ni la composición del actual Consejo ni el resto de las funciones del actual Consejo. Termino con eso. No sé si tomé los 15 minutos o menos. Si es menos, me reservo para el debate. Menos, te sobraron 2 minutos, podría... Bueno, muy bien. Gracias, después Jorge. lo va a tomar, seguro. Después le damos 7 en vez de 5. Marinés, todo oídos para ti. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar de nuevo con Jorge. Aunque pueda ser polémica nuestros planteamientos, pero a mí me encanta debatir y deliberar. Creo que esa es la forma en que tenemos que llegar a acuerdos y por fin tratar de zanjar las formas habituales de solucionar los problemas en este país. Por eso creo que mientras más debates de este tipo y con mucho respeto, me parece fantástico y agradezco esta oportunidad. Bueno, entrando directamente al grano para no perder mi tiempo, mis minutos. A ver, yo me haría cargo de algunas cosas que dijo Jorge. Tenía otro plan, pero me parece fantástico porque de alguna manera tocó los temas que me parecen los relevantes. Uno, bueno, yo ya he escrito sobre este tema desde luego hace rato que vengo siendo muy crítica de la forma en que está organizada la jurisdicción en nuestro país. Es un sistema prácticamente inmodificado desde la colonia, con un componente autoritario, monárquico, jerárquico y vertical, estricto, que podía tener alguna justificación en esa etapa de la historia, pero que no se aviene ya con los paradigmas y los principios que rigen el Estado de Derecho o democrático de derecho. Y desde esa perspectiva, primero yo diría una cosa que me parece que es irredarguible, es decir, que no existe ninguna parte del mundo del derecho comparado civilizado que tenga una estructura o organización judicial como la nuestra. Esa es la primera cuestión. O sea, el derecho comparado lo que existe por regla general son los consejos de la magistratura. No existe una estructura comisarial como la que tenemos, análoga a lo que es el poder legislativo y el poder ejecutivo, donde hay escalafones y donde rígidos, con estructuras verticales, etcétera, y donde finalmente lo que le importa al juez en forma bastante primordial es la carrera judicial, ir ascendiendo en la carrera judicial hasta llegar a la cúspide, que es la Corte Suprema. Y una Corte Suprema que como sabemos, reúne un montón de atribuciones concentradas solamente en ese órgano, lo que le da una supremacía y un poder inigualable, al punto que se identifica la propia Corte Suprema con el Poder Judicial, en los mismos términos que el presidente con el Poder Ejecutivo y el Congreso con el Poder Legislativo. A mí me gusta que no se llame Poder Judicial. Yo promoví que no se llamara Poder Judicial, siguiendo en esto los viejos planteamientos de Montesquieu, digamos, en el sentido de que la jurisdicción no es análoga, no tiene la misma función que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo dentro del diseño, ¿no es cierto?, de la separación de los poderes del Estado. La estructura, como digo, de agencia colectiva que tiene el Congreso, donde es un cuerpo, ¿no es cierto?, un cuerpo colegiado, en que no vale el individuo, sino en cuanto a agencia colectiva, sino lo que finalmente se obtiene de los procedimientos legislativos y también del Ejecutivo, en el sentido también no pensado solamente el Presidente de la República, sino que toda la estructura que viene debajo de él, tiene sentido y significación, ¿no es cierto?, por las funciones que tienen atribuidas. Pero en el caso del Poder Judicial, lo que se llama Poder Judicial hoy en día, lo que importa, lo esencial de lo que llamamos hoy Poder Judicial, en realidad son los jueces individualmente considerados. No es la corporación. Lo peor que puede ocurrir para garantizar la independencia interna de los jueces
es que se sientan parte de una corporación, de una agencia colectiva, que se identifiquen con la organización y no con la tarea que les está asignado por la ley, ¿no? Por la Constitución en este caso, que también lo dice de forma expresa en la nueva Constitución, que solamente sus providencias deberán sujetarse estrictamente a la ley, a la ley, y por lo tanto resolver, ¿no es cierto?, los casos particulares conforme a su mérito. Es decir, esa es la función que en un Estado democrático de derecho cumplen los jueces. Y entonces, cuando hablamos de independencia, no es baladí hablar de la forma que adopta la organización con los principios que uno quiere preservar y asegurar, ¿no? O sea, no es lo mismo estar dentro de una corporación donde evidentemente pueden existir una serie de incentivos para que el juez finalmente no se aboque a resolver el caso particular que está entregado a su conocimiento conforme a la ley, sino que esté preocupado de su carrera judicial, de someterse sumisamente, ¿no? Y dócilmente al superior jerárquico, que es el que finalmente lo va a calificar, quien finalmente va a promoverlo, quien finalmente no va a decidir si le aplica una medida disciplinaria o no le aplica una medida disciplinaria. Todo esto con todas las críticas que se le han hecho a la jurisdicción disciplinaria del Poder Judicial. Y por lo tanto, cuando hablamos de principios que deben regir un determinado órgano, como la independencia interna de los jueces, obviamente tenemos que pensar en la forma que tiene que adoptar esa organización para asegurar cabalmente ese principio. Y desde luego, por ejemplo, puedo dar el ejemplo porque estuve en la reforma procesal penal. Y claro, en lo que nos encontramos, y este es un pequeño ejemplo, nosotros lo encontramos, es que se decía en el mensaje del Código de Procedimiento Penal de 1906 que no se podía, ¿no es cierto?, establecer diferentes jueces a cargo de las diferentes etapas del procedimiento penal por un problema económico, pero se confiaba en la calidad ética y en la independencia intrínseca de los jueces. Y ya supimos que la organización, por la forma en que estaba organizado el procedimiento, era imposible que un juez que estaba a cargo de una investigación penal, luego, ¿no es cierto?, fuera imparcial respecto de las decisiones como medidas intrusivas o su prisión preventiva. Y si ya acusaba, se hacía cada vez altamente más difícil, ¿no?, que pudiera fallar absolviendo a la persona que primero procesó, luego acusó y luego, ¿no es cierto?, tenía que dictar sentencia. Y entonces, obviamente, por eso los tribunales internacionales de derechos humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido la compatibilidad e incompatibilidad de ciertas formas de organización de la estructura judicial para asegurar mejor con menor fuerza, ¿no es cierto?, la independencia interna de los jueces. Yo, en mi opinión, creo que efectivamente una forma de organización como la que tenemos en Chile, extremadamente jerarquizada y vertical, demasiado con una cultura, ¿no es cierto?, donde los propios jueces de las mayores jerarquías van de alguna manera adiestrando a los de menor jerarquía y dando señales a través de distintas formas, incluso sus propios fallos a través de los recursos, de si les gusta o no les gusta, cómo están fallando, y finalmente dando señales de si van a poder o no van a poder ascender o no en la carrera, evidentemente los distrae de la tarea principal, que es fallar los diferentes casos conforme a la ley, ¿no es cierto?, y conforme al mérito particular del caso. Entonces, desde esa perspectiva, yo considero que ha sido un gran avance, por ejemplo, al contrario de lo que dice Jorge, que, por ejemplo, se establezca que no existe jerarquía, que lo que importa es la función, no la posición que tiene el juez dentro de la jerarquía. Incluso en Estados Unidos un juez puede estar toda su vida en la misma función. Los incentivos van por otro lado, van porque quiera ejercer otra función o que tenga una mejor remuneración, por tiempo de servicio, por calificaciones, etc. Pero, ¿por qué no un juez de primera instancia, que quiere ser siempre juez de primera instancia, ¿no es cierto?, tiene que necesariamente, para poder mejorar su situación personal dentro de la organización,
tiene que cambiar de posición, ¿no es cierto? Y esto necesariamente en forma ascendente hasta llegar a la cúspide como es la Corte Suprema. De esa perspectiva, yo he dicho ya hace mucho tiempo y he escrito sobre el tema de que era necesario terminar con la carrera judicial, la denominada carrera judicial, dejar obviamente a un órgano externo, no jurisdiccional, como son los consejos de la justicia. Desde luego, esa es la regla general en derecho comparado. Vemos incluso, por ejemplo, en el Reino Unido. En el Reino Unido, la Judicial Appointments Commission es de naturaleza independiente, tiene una adscripción al Ministerio de Justicia, pero tiene 15 miembros, 12 de ellos elegidos por concurso público, basado exclusivamente en mérito técnico de los candidatos, puede ser hasta legos. Los 3 restantes son nominados por el Consejo Judicial y uno es por derecho propio. El Consejo Superior de la Magistratura italiano, ¿no? Tiene 27 miembros, 3 de pleno derecho, entre ellos el presidente de la República, y de los restantes 2/3 son elegidos por los propios magistrados y se denominan togados. O sea, también son elegidos por los propios magistrados y se denominan togados, y el otro tercio son laicos, son profesores universitarios de carrera de derecho, abogados con más de 15 años de ejercicio profesional, etc. Es designado por este grupo es designado por el Parlamento, ¿no? Y otra, que es la más polémica, la del Consejo General del Poder Judicial Español, ¿no es cierto?, que son 20 miembros, 12 togados y 8 laicos, en suma 20 miembros llamados vocales, nombrados por el rey, elegidos por las Cortes. Todos elegidos por las Cortes, y eso es lo que genera mayor problema, porque ahí está la politización. Ahora, yo me pregunto, Jorge, hoy día no hay politización, no hay politización en la asignación de los jueces cuando tiene que ser de una terna nombrada por el ministro de Justicia o cuando para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema tiene que intervenir el Senado. Ahí no hay politización. Yo lo que me parece es que es prácticamente imposible, se trata de reducir al máximo las posibilidades de que efectivamente el juez siga el principio de ingratitud, es decir, que no tenga gratitud hacia quien lo eligió. A mí me parece que la puede tener con mayor fuerza si este Consejo, ¿no es cierto?, Consejo de Justicia que se propone, sus miembros duran 6 años y no pueden ser reelegidos. Es bastante más garantizador que cuando se trata de jueces que duran, hoy en día por lo menos, ¿no es cierto?, son jueces que en definitiva son nombrados por el poder político de un determinado gobierno, de un determinado signo. ¿Quién no recibió llamada de alguien para decirle, oye, apóyame con este juez para que lo nombren en tal parte o que no lo nombren en tal otra? Y ahí está el que diga de que es meramente una cuestión técnica y de la terna que va al Ministerio de Justicia no se designa en base a sus méritos. A mí me parece que es ciertamente ingenuo. Y por la otra parte, en la Corte Suprema, bueno, lo hemos visto fuertemente, sobre todo a partir de la reforma que incorporó al Senado dentro del nombramiento de los jueces supremos. De tal manera que a mí me parece que esta composición, que es bastante variada, o sea, que tiene diferentes componentes dentro de lo que es, además, los modelos del derecho comparado. O sea, no hay nada muy nuevo, en el sentido que son jueces elegidos por sus pares o, en este caso, funcionarios del Poder Judicial que también tienen una cierta posibilidad de participar dentro. Vamos. Perdón, yo parece que me excedí. Te dejo. Simplemente lo que quiero decir es que me parece que lo que tenemos que tener a la vista es que si hay países de derecho comparado que han mantenido, porque claramente no ven compatible que un Tribunal Supremo concentre funciones tan relevantes como son aquellas que justamente conciernen la permanencia o no de los jueces dentro del sistema o de la organización, y que son justamente los que importan para mantener la inamovilidad, ¿no es cierto?, y el fuero de los jueces mientras cumple su función. Debemos atender a eso y obviamente los riesgos de politización no se van a extirpar completamente, pero en mi opinión se reducen sensiblemente. Eso
Aníbal. Gracias, Y disculpa, María. perdón. No, está bien, gracias. Jorge, 5 minutos, después 5 minutos para Inés. Pregunta. 7, toda la razón. Toda la razón. No. Mira, 3 ideas. Para debatir con María Inés, sobre todo que a ella le toca después contestarme, así que no tengo problema de debatir con él. Tenemos un sistema vertical y monárquico, dice ella, y que no está en línea con el derecho comparado. Mira, yo creo que tenemos un poder judicial bastante bueno, porque el problema no son los académicos que les gusta el derecho comparado, sino saber cuáles son los problemas de fondo que tenemos en el Poder Judicial chileno. Y tenemos un Poder Judicial no corrupto, primera, que yo creo que tiene que ver con la verticalidad, y además liberado de la corrupción. En dictadura tuvimos un Poder Judicial extraordinariamente corrupto, en su vértice al menos, y extraordinariamente politizado. Y nos hemos liberado de esas dos cosas en una proporción muy importante, mucho más que Argentina, mucho más que Perú, que tienen, no voy a decir Venezuela, ¿no? Porque es una dictadura, pero mucho más que Perú y Argentina, que tienen Consejo Nacional de la Justicia, mucho más que en España, no digo la corrupción, digo la politización, que en España, que tiene un Consejo Nacional de la Justicia. Hay muchos países que tienen Sistema Nacional de Justicia, Consejo Nacional de la Justicia y funciona mal. Tenemos jueces muy preocupados de su carrera, mirándole la cara a aquellos que los van a calificar y que van que tienen la posibilidad de ascenderlos o de no ascenderlos. Cierto, sin duda. Y miran, el problema es si ese sistema de calificación y de ascensos es un sistema que está suficientemente enmarcado en reglas que garanticen un proceso objetivo o no lo está. ¿Y quién debe tomarlo? Yo creo que no tenemos un sistema que garantice la suficiente objetividad y eso hay que corregirlo. No es fácil corregirlo, el sistema de calificación, y hicimos un esfuerzo por corregirlo en el gobierno de Aylwin y los jueces se sentaron arriba de él, la Corte Suprema se sentó arriba de él. No es fácil hacerlo. Pero la segunda pregunta es ¿quién debe hacerlo? Porque María Inés dice que no haya carrera. Bueno, si no hay carrera estamos en otra película. Pero aquí tenemos una película en la cual la Constitución dice que todos los jueces tienen la misma jerarquía, pero acto seguido dice que hay que evaluar periódicamente la actividad de los jueces. Entonces, bueno, ¿para qué la van a evaluar? Para removerlo. Entonces van a ser jueces igualmente, y yo tengo la certeza que el juez de Chaitén va a querer venirse a Santiago, y el juez de Futalelfú va a querer irse a la capital, que es Aysén. Eso va a ser siempre así, y aquí tampoco está garantizado que van a tener la misma remuneración. Y en la capital de la región tú tienes buenas escuelas para tus hijos, y en el pequeño pueblo no lo tienes, y por lo tanto hay un montón de razones por las cuales siempre vas a querer ascender, aunque la remuneración sea la misma, cuestión que no está garantizado en la Constitución. ¿Quiénes van a tomar esa decisión? Yo diría, pongamos reglas objetivas para que esa decisión sea tomada dentro de márgenes lo más objetivamente posible, y dejémosle a los jueces esa decisión, porque si tú se la dejas a un órgano elegido por los pares y no al órgano superior, vas a tener tráfico de influencia, y si le sumas a eso representantes de la Cámara de Diputados, vas a tener una influencia política sobre ellos. Que hoy día hay que hay influencia política sobre el nombramiento de los jueces, claro, pero esos nombramientos de los jueces no suelen ser seguidos de recados a los jueces de cómo tienen que resolver. Yo conocí un sistema en el cual habían recados a los jueces de cómo tenían que resolver, y yo creo que hoy día esa cuestión no ocurre. No ha ocurrido ni en los gobiernos de la Concertación, ni de la Nueva Mayoría, ni de la derecha. Y creo que eso ha sido así, y creo que sigue siendo así. No me parece que el gobierno actual de Boric esté ejerciendo esa presión. Pero creo que en el futuro sí se va a ejercer esa presión, pues, porque la Cámara de Diputados tiene esa naturaleza.
¿Ah? Tiene Entonces, que el presidente de la República escoja, a mí me parece muy bien. El jefe de Estado tiene que tomar la decisión. Y está muy bien que escoja jueces liberales cuando le toca a uno y conservadores cuando le toca al otro. Partidarios de más igualdad de la mujer y menos partidarios de la igualdad de la mujer. En fin, esos valores tienen que estar presentes en la decisión, pero no los recaudos, pues. Y yo creo que estamos abriendo camino a los recaudos. Gracias, Jorge. Marinette, debiera darte 3 minutos, pero te voy a dar 5. 2 minutos ya, si en el fondo ya le dije. Yo solamente quiero enfatizar el hecho que este consejo es bastante plural, con origen bastante plural, duran solamente 6 años, sin posibilidad de reelección. Por lo tanto, creo que el poder de influir en la carrera, estamos hablando de carrera no en sentido jerárquico, sino que en la permanencia de los jueces es bastante limitada y creo que con mucho menor fuerza si efectivamente existen estímulos que no sean necesariamente subir de posición dentro de la estructura. O sea, evidentemente parto de la base que pueden existir algunas formas de estímulo para que el juez de Chaitén eventualmente no se quiera venir, sino que pueda mejorar su situación en Chaitén o pueda quedarse en la región y no necesariamente tenga que venir a Santiago para poder mejorar su situación particular. Eso en primer lugar. El tema de las evaluaciones, ahí hay un tema donde yo tengo efectivamente algún problema, quiero saber bien exactamente cuál es el sentido de esas evaluaciones. Yo creo que es importante que existan evaluación del trabajo de los jueces, porque finalmente en este país por lo menos su legitimidad proviene de su capacidad técnica, no de ser elegidos democráticamente. Por lo tanto, tiene que haber hecho bien su trabajo en el sentido de hacer una buena interpretación de la ley. Y por eso a mí me gusta mucho esta cosa de que el Suprema quede prácticamente dedicada, porque se le quitan los recursos de protección y una serie de otras cuestiones que hoy día la atosigan, donde se dedique a la función nomofiláctica, si en definitiva es muy precaria la jurisprudencia hoy en día. Yo por lo menos puedo decirlo claramente en la parte penal. Hay recursos que llevan años sin resolverse, están resolviendo más bien lo contingente, lo urgente. No hay capacidad para realmente dedicarse a generar un corpus juris que sea denso, que efectivamente ilustre la forma de interpretar las normas. Y entonces, a mí me gusta esto de que la Corte Suprema se dedique nada más que a eso y que en definitiva salga un poco de todas estas cuestiones que hoy en día están sometidas a su conocimiento y que la distraen de lo que me parece que es la función principal. Eso. Gracias, Marinette. Ahora una pregunta y una pregunta para cada uno y otra pregunta final. Marinette, piensa usted sobre los nombramientos de los miembros del Consejo de Justicia. Él señala a la persona que hace la pregunta que acierta, en su opinión, acierta con la jerarquía, que es un punto muy válido en la era moderna, donde hay personas que puedan querer quedarse siempre en función intermedia, un poco lo que conversamos, ¿no? La pregunta es, ¿usted cree que se va a regular mejor la incidencia de los grupos de interés y la captura en este Consejo de Justicia? A ver, yo de verdad creo que todo esto de cómo va a funcionar va a depender mucho de cuán fuertes son nuestras instituciones, porque efectivamente yo creo que un aspecto que me gusta del actual sistema judicial es, como dijo Jorge, que considero que en general es bastante probo. Me gusta la idea de pensar de que este sistema les va a dar mayor independencia, el nuevo sistema les va a dar mayor independencia y por lo tanto en esa medida van a poder realmente desempeñar de mejor forma sin tener que estar pensando ni internamente en los superiores ni tampoco externamente en las consecuencias o externalidades negativas de sus decisiones. Eso es difícil, sobre todo en penal. O sea, que un juez decida o no decida la libertad de una persona o la prisión preventiva de alguien sin pensar un poco en las consecuencias es bastante ingenuo. Yo misma lo capto. Pero creo que en la medida en que vamos fortaleciendo mejor las instituciones y vamos tratando de buscar formas de organización que efectivamente aseguren que esos principios se puedan realizar de mejor forma,
yo tengo confianza en que podemos desarrollar mejor estas instituciones. Eso es básicamente lo que yo diría, y mejor eso que lo que tenemos ahora. Ok, gracias, Jorge. Hay otra pregunta que dice, ¿el Consejo Nacional de la Justicia, al evaluar a los jueces de manera nacional, tiene una mayor visibilidad de lo que es un buen estándar? O define un estándar, esta es la pregunta. ¿Usted no cree que esta es una buena práctica? En especial un sistema que hoy está arraigado en cada corte y que muestra heterogeneidades entre las mismas regiones. Esta es la pregunta. ¿Y por qué el Consejo Nacional de la Justicia va a tener un mejor estándar? Yo creo que los jueces tienen un mejor estándar. ¿Por qué los representantes de los pueblos originarios que no pueden no ser abogados van a tener un mejor estándar? ¿Por qué los nombrados por la Cámara de Diputados van a tener un mejor estándar que los jueces? Yo no asumiría eso como supuesto. Yo creo que si no está roto, no lo arregle. Teníamos que mejorar los estándares de evaluación y teníamos que mejorar el sistema de confección de listas para subir. Y teníamos que quitarle algunas funciones a la Suprema para que se dedicara más a la casación. Esas cosas se podían lograr sin armar la revolución en el sistema judicial, pues. Eso, eran reformas legales y con un par de reformas constitucionales para sacarle funciones a la Suprema. Y tal vez en la Constitución fijar las bases del sistema de calificaciones y de promociones para obligar al legislador a corregirlo. Pero esas cosas están en la ley y estaban mal en la ley y están mal en las prácticas además. Bueno, mejórelas, pues. ¿Para qué crea un Consejo de la Justicia? Porque la tiene el derecho comparado. No, eso para mí me deja completamente frío. Arregle lo que está malo y no rompa lo que está bueno. Gracias, Jorge. Marine, en el Consejo de Justicia, dentro de sus atribuciones, está la de efectuar una revisión integral de la gestión de todos los tribunales del sistema de justicia, a lo menos cada 5 años, perdón. Lo que puede, sin duda, cercenar severamente la independencia de los jueces en la medida que dicha atribución se utilice para revisión de los fallos. ¿Qué opinas respecto de eso? Desde luego, nunca podrá revisarse el mérito del fallo. O sea, eso está fuera completamente, y de hecho una de las grandes críticas que se hace hoy en día en las audiencias públicas para los candidatos a la Corte Suprema cuando se evalúa el mérito de sus fallos. Sí me parece que es importante, por ejemplo, una cuestión que a mí me parece que hoy en día está siendo crítica, es el tiempo que demoran a veces en emitir sus fallos. Yo personalmente, y perdón que haga una autorreferencia, pero tengo recursos en la Corte Suprema de Casación hace más de 3 años, sin fallar. Es decir, yo creo que obviamente es un tema delicado. O sea, lo que no puede ocurrir es que la evaluación se haga sobre la base del mérito del fallo, sino en base a cuestiones más bien de carácter formal, ¿no? Y yo creo que alguna evaluación tiene que haber que tiene que ver con verificar si efectivamente el juez está cumpliendo con mínimos estándares, que tenga fundamentación su fallo, ¿no? Que tenga una debida fundamentación. Yo he visto fallos incluso por minutas, o sea, que no tienen fundamentación, sino que se remiten a un audio. O sea, simplemente dicen, bueno, la fundamentación está en el audio y de lo que se discutió en la audiencia. Eso me parece inconcebible. O sea, tienen que haber cuestiones que sí pueden ser revisadas, pero que en ningún caso atinjan al mérito, si tiene fundamentación suficiente, obviamente, al mérito de la misma. Eso habría que restringirlo en tu opinión, entonces. Exacto. Perfecto. Una pregunta también respecto... ¿Puedo meterme en esto? Sí, obvio. Mira, yo quiero concordar con la Marine, o sea, es cierto que el sentido y alcance que el juez le dio a una norma pueden no ser parte de una evaluación.
pero la consistencia de los fallos, la concatenación de los fallos, el hacerse cargo de todas las acciones y excepciones, o sea, ser completo de los fallos, el resolver las cuestiones y no dejarlas abiertas, etcétera, etcétera, son virtudes de un razonamiento judicial que obviamente tienen que ser apreciados y evaluados para ascender o no ascender a un juez, o trasladarlo de un lugar a otro si decimos que la jerarquía es lo mismo, donde el juez quiere trasladarse. Esa cuestión es muy importante. ¿Quién la realiza mejor? Del juez la Corte de Apelaciones y de la Corte de Apelaciones la Corte Suprema, digo yo. No un Consejo Nacional de la Justicia, compuesto por personas que no necesitan ser abogados. La Marina me dirá, es que van a designar puros abogados. Sí, el buen criterio haría que designaran puros abogados, pero no lo sé, porque no está establecido. Designado por la Corte de Apelaciones y designado por los pueblos originarios, no, yo creo que los únicos que pueden apreciar esa cuestión son los tribunales superiores. Ahora, esto ha incomodado históricamente a los jueces, cuya gremio reclaman de que son poco independientes. Pero si alguien los va a evaluar, más vale que los evalúe el Tribunal Superior a que los evalúe este Consejo de la Justicia, pues. Muchas gracias. Otro tema, sacándolo un poco del Consejo de la Justicia, sin duda uno de los temas que ha generado mayor controversia es el tema de que se considera, ¿cierto?, este sistema de pluralismo jurídico, ¿cierto?, y con un sistema de justicia indígena. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes respecto del texto? O sea, ¿qué aporta el texto o qué críticas también ustedes hacen desde el punto de vista de hoy día? Porque si bien el proyecto aborda el concepto de jurisdicción, ¿cierto?, bastante bien, ¿qué ocurre con este sistema de justicia indígena? Jorge y Marínez, como quieran. Me tocó el día de la crítica. Me tocó el día de la crítica, pero también soy crítico de estas disposiciones. Mira, yo creo que el sistema jurídico tiene que respetar el pluralismo jurídico, pero tiene que procurar respetarlo en la medida en que existan sistemas jurídicos que tengan una mínima formalidad, porque de lo contrario caemos en la arbitrariedad y en la inseguridad completa. Y yo creo que aquí estamos, probablemente vamos a caer en eso, muy probablemente vamos a caer en eso. Primero porque los sistemas jurídicos de los pueblos originarios chilenos tienen muy poco desarrollo. Salvo algunas reglas aquí, otras allá, entiendo que en el pueblo aymara, pero hasta donde llega mi conocimiento tienen poquísimo desarrollo. Dos, aquí la justicia la van a impartir las autoridades de los pueblos originarios. No dice quiénes sean esas autoridades. No hay reglas de inhabilidad, ustedes me podrán decir que las van a fijar la ley, pero por ahora la Constitución no establece ninguna y supongo que cada pueblo originario o cada ¿cómo se llama? Autonomía territorial indígena va a decir, esta es mi autoridad, con una posible desorden entre las autoridades, pues no creo que el sistema nacional vaya a decir cuál es la autoridad, y por lo tanto van a haber peleas al interior de la autonomía territorial respecto de quién es la autoridad que imparte justicia, van a haber duplicidad de autoridades que imparten justicia, y luego se dice impartirán justicia, punto. Yo creo que un cambio de esta magnitud requería por lo menos excluir algunas cosas, excluir la materia penal y la administrativa, excluir la justicia más allá de los territorios indígenas, excluir la justicia cuando se tratara de personas que no pertenecían a la etnia y excluir la justicia cuando no lo quisieran las personas de la etnia. Todas estas cosas pueden ocurrir en el plano legal, pero también pueden no ocurrir en el plano legal. Y a mí me parece bien peligroso que la Constitución haya avanzado en el reconocimiento de la plurinacionalidad y la justicia indígena sin haber puesto límite alguno de esta naturaleza. No habría costado nada, es una Constitución bastante extensa, no habría costado nada decir, salvo en las materias administrativas y penales, salvo fuera de los territorios indígenas y salvo para las personas que no pertenezcan a la etnia. Habría costado poquito, 3 líneas habrían bastado. No se hizo. Y me parece que una de las grandes críticas y una de las grandes razones por las cuales mucha gente va a votar el rechazo, creo que fue torpe el constituyente. Gracias, Jorge. Marínez.
Bueno, desde esa perspectiva, como la plantea Jorge, yo obviamente quizá hubiera querido, hubiera deseado una cosa más expresa en ese sentido, de excluir ciertas materias. Desde luego, yo me dedico al derecho penal y creo que es muy importante que esa materia quede estrictamente, o sea, que evidentemente no puede haber ningún tipo de sistema de administración de justicia penal indígena que no siga el principio de legalidad, ¿no es cierto?, y de jurisdiccionalidad en sentido que tradicionalmente se ha consagrado tanto en Chile como en los tratados internacionales de derechos humanos. Pero la propia norma del 322 habla directamente de que esto se tiene que hacer conforme a los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Chile es parte. Y todos esos tratados de derechos humanos hablan claramente de cuándo, y también la misma propuesta de constitución habla del principio de legalidad en materia penal, ¿no es cierto?, la importancia del debido proceso en materia penal. Y en esa medida, a mí por lo menos me deja tranquila de que efectivamente el debido proceso y sobre todo cuando se trata de imputaciones de ese tipo, están suficientemente resguardadas y que eso es un muro absolutamente inexpugnable para la ley. Efectivamente, sí hay otras materias donde puede ser más opinable, ¿no? Pero yo creo que lo que se trata aquí es recoger un principio que ya existe, bueno, no le gusta el derecho comparado a Jorge, pero sí existen muchas jurisdicciones que recogen la plurinacionalidad, de la justicia plurinacional, ¿no es cierto? Y donde básicamente de lo que se trata es incorporar en la jurisdicción nacional las formas, ¿no? Las formas, las tradiciones, las costumbres que han ido pergeñando a lo largo del tiempo todas estas nacionalidades o etnias, que yo me parece que es importante respetarlas, sobre todo cuando se trata de solución pacífica de conflictos y de controversias, ¿no? La negociación, la mediación, etcétera, que parece ser una forma de resolución de conflictos muy habitual en ese ámbito. Y no me parece que necesariamente no estén los que no pertenezcan a la etnia. Puede ser perfectamente que yo quiera someterme a la jurisdicción indígena, pero obviamente depende de la voluntad de cada cual. Yo creo que eso lo tiene que hacer la ley y yo no le tengo miedo a lo que diga la ley en la medida en que tenemos la Corte Suprema, ¿no es cierto?, para dirimir cualquier conflicto que se plantee, ¿no es cierto? Está el principio de supremacía de la Corte Suprema en el artículo 329, que es la que va a resolver cualquier impugnación en contra de las decisiones de la jurisdicción indígena, y por otra parte los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? y el principio de legalidad en general. Por lo tanto, yo creo que es una buena oportunidad para integrar las tradiciones y las costumbres indígenas en el ámbito de la solución de los conflictos y me parece una buena señal que demos como país. Gracias, Marinés. No sé si alguno quiere concluir con un minuto algo para ir cerrando. Para seguir la polémica, yo. Para integrar las tradiciones y las costumbres de los pueblos originarios, me parece a mí que habría bastado con una norma por ahí que dice cuando se juzgue a alguien de los pueblos originarios, cuando el sistema nacional juzgue a alguien de los pueblos originarios, habrá de considerar su tradición y su cultura. Me parece que eso es muy positivo y habría bastado con eso. No hay que crear tribunales indígenas para esa cuestión. Sobre todo que tenemos pueblos originarios con un desarrollo jurídico muy precario. Entonces, ¿cuál es la certeza para los propios integrantes del pueblo de que no van a abusar, de que no va a haber arbitrariedad respecto de ello, cuando lo juzgue el lonco o la machi? Yo estoy en desacuerdo. No, la verdad es que requeriría más de un minuto para poder hacerme cargo y no es de los temas en los que yo estoy más de acuerdo. O sea, me habría gustado un poquito más de claridad, ¿no es cierto?, en los ámbitos en los cuales va a aplicarse, pero no me disgusta para nada que se le dé cabida como tal a la jurisdicción indígena, que se lo reconozca institucionalmente, que tenga cabida en nuestro sistema jurídico. Y por lo tanto, me parece en ese sentido un gran avance. Bueno,
Oye, muchas gracias a cada uno de ustedes. Creo que ha sido muy interesante. Sin duda, nos queda un periodo muy corto, ¿cierto?, para tomar decisiones, para que las personas que hoy día nos ven hayan visto las distintas opiniones, distintas miradas en temas puntuales de este capítulo, ¿cierto? Sin duda eso nos ayuda a las distintas miradas y a poder tomar esa decisión. Creo que lo importante hoy día, por lo menos en mi opinión, y lo puedo decir como decano de una facultad, es fundamental leer lo que uno está votando. Yo creo que Exacto. la lectura y tratar de entenderlo, a veces yo creo que nos abre un poco más la mente y sin duda, dos expertos como ustedes nos ayudan también a ir comprendiendo parte de esto. Así que agradecerles a cada uno de ustedes, a Jorge, a María Inés, la buena disposición, el debate respetuoso, que estos son lo que finalmente uno busca muchas veces, y creo que me doy por muy contento y satisfecho de haber logrado que podamos conversar, debatir y que la gente haya participado. Hemos tenido una buena participación, así que les agradezco infinitamente en nombre de la Facultad de Derecho, mío propio, y de la Rectora Nacional, María Olivia Recal. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Aníbal, gracias a la María Inés y a la paciencia de quienes nos han escuchado. Idem, me adhiero. Para estar en Gracias. algo de acuerdo. Chao. Gracias. Chao, Jorge. Chao, Aníbal. Chao a todos. Muchas gracias. Se pasaron, ¿ah? Ya está, yo creo que ya. Ah, no, está bien.